Pedro Infante Cruz tenía tan solo 39 años cuando el avión en el que iba se estrelló brutalmente. Hoy te mostraré los secretos más profundos de la vida del ídolo de México. Fue el 15 de abril del año 1957 que Pedro se dirigía a la Ciudad de México en un avión que estaba muy mal cargado. A las 7 de la mañana con 35 minutos abordaron el avión el piloto Víctor Manuel Vidal, el copiloto Pedro Infante y el mecánico de aviación Marciano Bautista. Pero 10 minutos después del despegue ocurriría la tragedia más impactante del espectáculo mexicano. El avión se desplomó y Pedro Infante falleció totalmente calcinado en Mérida, Yucatán. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre del año 1917 en Mazatlán, Sinaloa, pero creció en Guamúchil en una familia humilde. Sus padres fueron el músico Delfino Infante García, quien tocaba el bajo en una banda, y su madre Refugio Cruz Aranda, quien también tenía sus dotes de cantante. Pedro apenas terminó el 4º año de primaria, pues en su escuela no contaba con los siguientes años, para después ejercer diversos oficios para ayudar a mantener a su familia. Comenzó siendo mandadero de una tienda, aprendió peluquería y fue un muy buen carpintero. Él mismo fabricó su primer guitarra y la usó para cantar con ella en clubs y la radio, dejando así la carpintería a un lado. A los 17 años se convirtió en papá por primera vez con Guadalupe López, de una niña a la que llamaron Guadalupe Infante López. Esto se daría a conocer tiempo después de su fallecimiento. Después de la relación con Lupe, se fue a vivir con su hermana María del Rosario a Culiacán, donde conoció a la mujer que sería su legítima esposa, María Luisa León, casi 10 años mayor que él. Por este motivo, las familias de ambos no aceptaban su relación. En 1937, con solo 20 años, fue vocalista de varias orquestas y tocaba en la radiofusora local XEBL. Junto a María Luisa, viajó a la Ciudad de México, donde comenzó a tener más éxito y, con él, varios problemas con su esposa, pues su popularidad lo hizo salir con más mujeres. Era un hombre bastante humilde debido a su origen. Le gustaba juntarse con gente como él, del pueblo, humildes. Ahí se sentía a gusto y protegido, no le gustaban las multitudes. Fue un hombre bastante comelón, comía demasiado, pero lejos de ser un actor obeso, tenía un cuerpo atlético y atractivo, debido a su afición por el deporte y ejercicio. Además, no tomaba alcohol. Y no fue solo por su físico, sino también por su popularidad y gusto por las mujeres, que se volvió en un irremediable coqueto y enamoradizo. A pesar de eso, su esposa María Luisa siempre se mantuvo al margen y aceptaba que Pedro vivía para su público. Desafortunadamente, María Luisa era estéril y Pedro adoraba a los niños. Para salvar su matrimonio, en 1948 decidieron adoptar una niña, a la que llamaron Dora Luisa, quien era hija de Carmela Infante, la hermana de Pedro, pero se dice que solo se las había prestado por un tiempo, pero ya no se la quisieron regresar. La registraron con sus apellidos, lo que hizo que tuvieran un disgusto muy fuerte con Carmela. Finalmente, la niña creció sabiendo que tenía 2 madres. Sería para el año 1942 que le dieron la oportunidad a Pedro de protagonizar su primera película llamada La Feria de las Flores, y para 1947, cuando tenía 30 años, conoció a la bailarina Lupita Torrentera, que tenía tan solo 14 años, con quien inició una relación en secreto, prometiéndole que se divorciaría de María Luisa, algo que no le cumplió. Aún así, tuvieron una hija llamada Graciela Margarita, que lamentablemente falleció de poliomielitis a los pocos meses, para después tener 2 hijos más, Pedro Jr. y Lupita Infante Torrentera, quien actualmente es la encargada de todo el legado del ídolo mexicano. La vida de Pedro para 1948 ya estaba llena de lujos y comodidades. Siempre fue muy generoso, ayudaba a toda su familia y adoraba a sus padres. Pero no solo ayudaba a su familia, sino a todo quien se acercaba a él. Ya era bastante exitoso, su carrera duró 14 años, en los que apareció en más de 60 películas y grabó más de 300 canciones. Le encantaba ver películas de Cantinflas, pero además otra de sus aficiones sería volar aviones. Gusto que le traería consigo terribles accidentes. Del primero en Guasave salió ileso, solo con una pequeña cicatriz en la barbilla, pero el segundo
II en el año 1949, que fue en Zitácuaro, Michoacán, muy apenas salvó su vida tras una cirugía en la cabeza donde le tuvieron que colocar una placa de titanio en el cráneo. Lo que no sabía era que con el tiempo, esos percances aéreos, su gusto por comer muchos alimentos dulces y la enorme preocupación de mantener a más de 50 familiares le provocaron diabetes. Es por ello que Pedro no fumaba ni tomaba alcohol. En 1950 conoció a Irma Dorantes, quien tan solo tenía 13 años y Pedro ya 33, en la película Los Tres Huastecos, de quien se enamoró profundamente un año después cuando participaron en la película No desearás a la mujer de tu hijo, a pesar de estar casado legalmente y mantener otra relación en secreto con Lupita Torrentera, quien lo dejó al enterarse de esta nueva relación. Estaba dispuesto a divorciarse de María Luisa. Se dice que le dio $1,000,000 para que firmara el divorcio y se acordó seguir manteniéndola, para un año después poder casarse con Irma Dorantes, con la que tuvo una hija a la que llamaron Irma Infante. Pero serían 5 años después de haber contraído matrimonio que María Luisa lo acusó de bigamia y lo demandó para anular ese matrimonio, alegando que ella nunca firmó un divorcio. Pedro estaba dispuesto a viajar a la Ciudad de México para arreglar ese problema legal que tenía con María Luisa, pero no encontró vuelo comercial, por lo que pidió a sus contactos de aviación que lo dejaran tripular un avión de carga, y fue el 15 de abril de 1957 que Pedro abordó el avión como copiloto que lo llevaría a la Ciudad de México. Apenas habían pasado unos minutos del despegue cuando la nave se desplomó en el patio de una casa de Mérida, Yucatán. Pedro Infante había fallecido inesperadamente en un fatal accidente. Nadie podía creerlo. Se había ido el ídolo de México, junto a sus acompañantes el capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista, así como una muchacha habitante del hogar donde se estrelló. Mucho se habla del fallecimiento de Pedro a sus 39 años, pero también se especulan muchas cosas, como que si fue víctima de un complot fraguado por un político celoso, o que si en realidad no falleció en el avionazo y que vivió hasta el año 2013 bajo la falsa identidad de Antonio Pedro. Aunque mucho se especuló, lo cierto es que Pedro Infante se convirtió sin lugar a dudas en el ídolo de México, una de las figuras más representativas de nuestro país, y su legado sigue vivo a través de sus éxitos. Descansa en paz. Gracias por acompañarme hasta el final. Como en todos mis videos, me ayudas bastante comentando, compartiendo, dando like y suscribiéndote a mi canal para seguir conociendo más historias como esta. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video de la vida de los artistas. Adiós.